Habla el comisario Abel Cañete a estas horas. El proceso investigativo, que estamos justamente solicitando al Ministerio Público la presencia de estas personas, primeramente, que puedan dar sus testimonios y que podamos también descartar la responsabilidad o por nombre o números de teléfono o algo así que no tenga vinculación con el hecho investigado. Ahí posteriormente también vamos a tener la autorización fiscal para poder presentarlo en fotografía. ¿Tienen imágenes, comisario, del banco? Estas personas no presentaron denuncias de extravíos de cédula. El sujeto, Felipe Pérez Delgado, nunca se le perdió. Es más, es compañero de ustedes, vendedor de diarios, última hora, en la zona de Pilar. Y es una persona de bien que de principio, en el primer momento ha cooperado con la justicia poniendo a disposición y gentilmente está viniendo para justamente presentarse y manifestar que no tiene nada que ver, cosa que también Rosa Zamudio, la profesora, vive a 60 kilómetros de María Auxiliadora, Itapúa, está viniendo gentilmente para cooperar con la justicia. Es decir que si nos ponemos todos de acuerdo y si prácticamente la ciudadanía coopera, podemos identificar a estas personas que han tenido responsabilidad en el caso. ¿Circuitos cerrados de las inmediaciones del local alquilado se tiene como para ver el movimiento de los copos? Tenemos 19 circuitos cerrados en las inmediaciones. Estamos trabajando cada una de ellas y yo tengo la plena fe y la confianza de todos y de la ciudadanía de bien. Vamos a identificar a estas personas. Comisario, se hablaba de que supuestamente una persona sacaba la mano ahí en el túnel. ¿Eso se descartó? ¿Es mentira? Lo que se tiene es reporte, que justamente también estamos solicitando a la empresa que ha instalado sistema de sensores sísmicos, que permitió prácticamente detectar ruidos de taladros o ruidos de suelo, que se informó a partir de las 01:40 minutos en movimientos raros, que consistía también que esta empresa se iba y verificaba tal cual informe, ¿no? También estos informes hemos solicitado también a las empresas que nos puedan proveer, como también bajo dirección judicial hemos solicitado al banco que informe exhaustivamente sobre estos informes a fin de tener también un análisis pericial de los circuitos cerrados observados en el interior del banco. Con el sistema de identificación de rostro, comisario, ¿cuándo se podría tener? Pero es de dominio público, ya que la gente de Servipar fue la que comunica el sistema de monitoreo a la 1:45. Eso consta. Nosotros eso vamos a pedir un informe detallado y vamos a tener todo. Una vez que tengamos esa información vamos a estar revelando. Ahora lo importante es que la gente, los vecinos del lugar puedan informar sobre movimientos extraños, así como lo dijo el comisario, que es importante que ellos puedan dar una información de movimientos extraños, que eso se va a cotejar ahora con las 19 cámaras de seguridad que están en los lugares y se está analizando. Pero, fiscal, el tema de la comunicación es importante porque le dio el tiempo para que se saquen los mamelucos, se pongan perfume, se vayan hasta que se le comunica a la Policía Nacional. Bueno, justamente eso no se va a descartar eso. Eso va a ser objeto de un estudio más profundo. Ahora nuestra energía está puesta principalmente en las cámaras del 911, en personas que son vecinas, sobre todo nosotros contamos ya con los rostros de los verdaderos responsables, pero necesitamos contar con, como dijo, la identificación. Una vez que tengamos la identificación, para evitar entorpecer la investigación. ¿Cómo eso que ya cuentan con los rostros? ¿Ya a través de imágenes de circuito ya lograron? No. Tenemos rostros que fueron justamente el trabajo silencioso que se hizo con la gente de los propietarios. Tenemos un rostro, pero no tenemos la identidad. Entonces sería importante para nosotros, y por factor sorpresa, poder llegar a estas personas y que no se deshagan de otras evidencias que podían ser. Por eso él dijo que hay que ser cautelosos y dar la información ya precisa. ¿Podríamos acceder a esos rostros, fiscal, teniendo en cuenta que la prensa juega un papel preponderante para que la ciudadanía colabore? Justamente eso fue analizado con el comisario Abel Cañete y hemos decidido que de momento no. No obstante, nosotros vamos a estar en plena comunicación con ustedes y si amerita exhibir ya esos rostros para que la ciudadanía pueda colaborar, eso vamos a estar informándole a ustedes
a través de este mismo medio. Y solicito que por favor no me hagan tantas llamadas, porque me es imposible, yo ni siquiera pude hablar con él, estaba hablando con los medios, entonces es un poco difícil. Justamente el mecanismo es una conferencia de prensa para que nosotros podamos comer, respirar y también trabajar. Entonces es un llamado que hacemos y vamos a tratar de hacer en forma ordenada las conferencias y vamos a ir revelando ya cosas que son atinentes a la investigación y que en ese sentido, por ejemplo, se confirmó realmente la identidad. Las personas que van a venir solamente a dar su versión, vamos a ver los números telefónicos que ellos tienen, a ver si realmente pudieron o no tener. Es nada más para desvincular. ¿Qué carácter queda? No, vienen para una testimonial, ambas personas. Colaboración. Una colaboración. Pero esa demora de comunicación llama poderosamente la atención Eso. y justamente el tema de los celulares juegan un papel preponderante. ¿Con quién se contactaban la gente? Eso ya fue solicitado. Queremos saber la situación de esas personas. Los dos números telefónicos al cual se accedió a través de los contratos, ya se solicitó a una empresa y esa empresa va a informar en la brevedad posible. Todo eso se está investigando, nada se está dejando de lado. Usted fue el fiscal de la causa cuando Delitos Económicos justamente advierte, le pone al tanto de la información sensible que manejaban de que podría haber un túnel para quitar realmente mucho dinero de ese banco. ¿Qué se hizo en ese entonces? Justamente el gran trabajo fue realizado por Abel Cañete y él le va a poner las explicaciones del caso, que gracias a eso, gente buena, la noticia es que se evitó asaltar al banco. Esa es la noticia. Yo inclusive hoy tuve un pequeño roce con un periodista que, hubo una mala intención. De paso, pido disculpas, ¿verdad? Pero la noticia es se evitó un asalto al banco y las explicaciones del trabajo que se realizó va a realizar el comisario Abel Cañete. A partir de esa denuncia. Bueno, lo que decía el fiscal asignado a la investigación de este caso, hay dos personas, manejábamos esta información ya antes con Mauricio Durán en el primer contacto, de que habían dos personas cuyas cédulas en principio fueron clonadas. Félix Pérez Delgado, que en realidad es un vendedor de diarios que trabaja en la zona de Pilar, decía el comisario Abel Cañete, y Rosa Zamudio, una pobladora de la localidad de María Auxiliadora, del departamento de Itapúa. En realidad vive a 60 kilómetros de María Auxiliadora, es lo que dijo el comisario Cañete. Estas personas están viniendo a Asunción a ponerse a disposición de la Fiscalía, nada más para finiquitar su caso, para aclarar la situación. El fiscal decía, se va a corroborar de todas formas sus teléfonos celulares para efectivamente dar cuenta de que estas personas no tuvieron participación en este hecho. Y de hecho coincide, ¿no?, el nombre de Félix, con lo que decía Sergio hace rato, que era la manera en la que se identificaba con la gente en los alrededores de este edificio 15 de agosto. O sea, asumió evidentemente la identidad. Hubo una usurpación de identidad, Totalmente. en principio. Y también dijeron que ahora van a abocarse a analizar las imágenes de las 19 cámaras de seguridad que existen del 911 en los alrededores de este local. Y también ya solicitaron informes tanto al banco, también a una empresa de telefonía celular, también a la empresa que provee este sistema de sensores sísmicos para poder hacer cruces de llamada, también analizar las cámaras internas del banco, etc. Bueno, según la información que dio el comisario Abel Cañete, lo que se tiene es un reporte a la 1:40 de esta empresa responsable del sistema de seguridad por los movimientos y los sonidos que fueron registrados a partir, presumen ellos, de la utilización de taladros. Es el reporte de los movimientos extraños que se tuvo, lo de la mano y demás, al parecer forma parte ya de la narrativa que todavía no fue absolutamente confirmada. Lo que sí se tiene es el hecho de que esta empresa notifica a la 1:40 movimientos extraños en la zona de la bóveda del Banco Continental.